El traqueteo de la vieja diligencia era un sonido constante en el fondo de la mente de Elena, una vibración que parecía hacer eco del temblor en sus propias manos. Cuando finalmente descendió, el polvo del camino de San Felipe de las Flores se levantó para recibirla, pegándose a su piel húmeda de sudor. Llevaba un pequeño baúl que contenía todo lo que quedaba de su vida, un peso insignificante para la totalidad de una existencia, pero abrumador en su simbolismo. Su rostro, antes retratado para las columnas de sociedad de la Ciudad de México, estaba pálido y delgado, los ojos hundidos y asustados, escudriñando cada sombra como si esperara que un monstruo surgiera de ella. Los colores vibrantes de las casas, pintadas en tonos de ocre, azul y rosa, parecían un insulto a su alma gris. Se aferró con fuerza al asa gastada de su equipaje, el único vínculo tangible con un pasado que anhelaba borrar. El aire, denso con el perfume de bugambillas y tierra húmeda, era de un mundo diferente a la existencia estéril y perfumada que había dejado atrás. Frente a ella se erigía la casona, una mansión colonial cuya fachada en ruinas contaba historias de gloria y decadencia. La puerta de madera maciza, imponente y antigua, parecía guardar los secretos de generaciones. Las bugambillas, en tonos fucsia y púrpura, trepaban por las paredes como un acto de desafío, una salpicadura de color vibrante contra el gris de la piedra y el estuco desconchado. Esta casa, como tantas vidas, parece en ruinas, pero se niega a morir. Es un símbolo de la lucha silenciosa que muchos enfrentan cada día. Si esta historia ya resuena en tu corazón, si tú también has buscado un refugio para sanar tus heridas, te necesito. Queremos construir una comunidad de 1000 almas valientes que no se rinden. Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ni un segundo del viaje de Elena y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega nuestra fuerza. Antes de tocar, Elena cerró los ojos. La frase «un lugar para empezar de nuevo» repitiéndose en su mente como un mantra, una oración desesperada. Había ensayado ese momento innumerables veces durante el largo y polvoriento viaje, las palabras con sabor a ceniza en la boca. El miedo al rechazo era una bilis amarga en su garganta. ¿Y si él decía que no? ¿A dónde iría? La inmensidad de México, antes motivo de orgullo, se había transformado en un laberinto hostil e infinito. La imagen de la sonrisa de Ricardo en las gacetas de sociedad, una máscara de encanto que ocultaba al depredador debajo, apareció en su mente, alimentando su resolución. No había otra opción. Ya no era un trofeo para ser exhibido. Era una sobreviviente en busca de santuario, y aquella mansión dilapidada representaba su última y frágil esperanza de encontrarlo. La puerta era el umbral entre la muerte segura y un resquicio de posibilidad. La puerta se abrió con un crujido de protesta, revelando a don Alejandro. Su figura parecía haber sido esculpida de la misma tierra y piedra que la casa. Su rostro, surcado por arrugas profundas, era un mapa de una vida dura, y sus ojos, estrechos y desconfiados, la evaluaron de arriba abajo, deteniéndose en su ropa de ciudad y en el miedo que ella no podía ocultar. Él era el guardián de un mundo al que ella claramente no pertenecía. Sus manos, callosas y fuertes, descansaban en el umbral de la puerta, una barrera silenciosa y más intimidante que cualquier pregunta. Su silencio era un desafío, una prueba a su valentía. Olía a madera vieja, a tabaco y a una soledad tan palpable que casi la hizo retroceder. En su presencia sintió el mismo machismo opresivo que la había llevado a huir. Pero aquí había algo diferente. Una autenticidad cruda y terrenal, desprovista de la crueldad pulida de su marido. Con la voz temblorosa, un susurro casi inaudible por encima del sonido lejano de las campanas de la iglesia, Elena hizo su oferta. «Busco trabajo», comenzó, la vergüenza quemándole el rostro.
Enumeró sus habilidades con una humildad forzada. Sabía cocinar, sabía cuidar de una casa. Evitó dar su nombre, ofreciendo solo sus servicios, como si fuera una herramienta sin identidad. Mencionó que sabía preparar platos tradicionales complejos, como el mole y los chilaquiles, en un intento desesperado por transmitir un valor que trascendiera el trabajo doméstico, demostrar que poseía un alma conectada a las tradiciones que su marido tanto despreciaba. Mantuvo los ojos fijos en los azulejos agrietados del suelo, incapaz de enfrentar su mirada inquisitiva, sintiendo el peso abrumador de su situación. Era una sombra pidiendo un lugar para existir, un alma perdida implorando por un refugio. Don Alejandro dio un paso atrás, permitiéndole entrar, y la visión del interior de la casona la devoró. El vestíbulo era una caverna de sombras y polvo, donde partículas danzaban en los haces de luz que se infiltraban por las rendijas de las ventanas. El aire era pesado, cargado con el olor a moho, piedra húmeda y abandono. Muebles cubiertos por sábanas blancas se asemejaban a fantasmas dormidos en un salón de baile olvidado, y una escalera grandiosa subía en espiral hacia la oscuridad del piso superior. A través de un arco se vislumbraba un patio central, dominado por una fuente seca y llena de hojas muertas. El silencio era profundo, absoluto, roto solo por el crujir de las tablas del suelo bajo los pies de don Alejandro. La casa estaba de luto por su propio pasado, un espejo perfecto de su paisaje interior desolado, el lugar ideal para una mujer que deseaba desaparecer del mundo. La mente de don Alejandro era un torbellino de desconfianza. Desde la muerte de su esposa se había cerrado al mundo, encontrando un consuelo austero en la soledad. En los ojos de Elena vio problemas, el tipo de problemas que un hombre como él, acostumbrado a su paz rutinaria, haría todo lo posible por evitar. Sin embargo, su mención al mole encendió una chispa inesperada, un recuerdo vívido de su difunta esposa, del tiempo en que la casa estaba viva, con el aroma de especias hirviendo lentamente y risas que resonaban por los pasillos. Estaba dividido entre su instinto de autoconservación, de echarla y cerrar la puerta, y aquella pequeña llama de nostalgia. La desesperanza en los ojos de ella era un reflejo de su propia resignación silenciosa. La casa estaba muriendo, y con ella una parte de él. Su oferta, por extraña que fuera, representaba una intrusión de vida, quizás no deseada, pero innegablemente presente. El acuerdo se selló con una frase corta y ruda, que para Elena sonó como una sinfonía de esperanza. Bueno, pues, a ver qué sabes hacer. No era una bienvenida, sino un período de prueba, una audición para su supervivencia. Las condiciones eran simples: una habitación pequeña en la parte de atrás, comida y una paga miserable. Pero la cláusula más importante era tácita, sin preguntas. Ese silencio era la moneda más valiosa que él podía ofrecerle. Señaló hacia un pasillo estrecho y oscuro. Su cuarto está por allí. La cocina está al otro lado del patio. Sin más palabras, le dio la espalda, como si la transacción estuviera completada, dejándola navegar sola por el laberinto de su nueva vida. La pesada puerta de madera se cerró tras ella con un golpe sordo, aislándola del mundo exterior y sellándola en su incierto santuario. La primera noche fue un bautismo de miedo. Su habitación era espartana, conteniendo solo una cama estrecha de hierro, una pequeña cómoda y un crucifijo torcido colgado en la pared manchada de humedad. Los sonidos de la casa vieja, asentándose en sus cimientos, eran una sinfonía de terror para sus nervios destrozados. Cada crujido de la madera era el sonido de los pasos de Ricardo acercándose, cada silbido del viento una amenaza susurrada. No deshizo su baúl, un símbolo de su impermanencia, de su disposición para huir en cualquier momento. Se aferró a la pequeña y fría imagen de la Virgen de Guadalupe que llevaba consigo, su único consuelo tangible,
El sueño era un espejismo. La oscuridad de la habitación era absoluta, una presencia física que la presionaba, y el silencio era un lienzo en blanco donde sus miedos pintaban escenarios vívidos de captura, haciéndola cuestionar si no habría simplemente cambiado una jaula dorada por una de piedra y polvo. La necesidad de comprar víveres la forzó a salir al Zócalo, la plaza central de San Felipe. El caos vibrante del lugar fue un asalto a sus sentidos. Niños corrían y gritaban. Vendedores pregonaban sus productos y el sonido de una guitarra lejana llenaba el aire. Se sintió peligrosamente expuesta, su ansiedad de habitante de la ciudad chocando con el ritmo lento y comunitario de la vida del pueblo. Se ajustó el rebozo con más fuerza alrededor de la cabeza y los hombros, un intento fútil de volverse invisible en medio de la multitud. Cada rostro que pasaba por ella era un potencial espía, cada mirada curiosa una interrogación. La luz brillante del sol parecía acusadora, y las risas y conversaciones animadas de los lugareños parecían burlarse de su aislamiento. Se movió rápidamente, con los ojos bajos, un fantasma revoloteando a través de un mundo que bullía con una vida a la que ella aún no podía unirse. Al entrar en la pequeña tienda de doña Inés, fue recibida por un par de ojos agudos y conocedores. La dueña, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida, evaluó a Elena en un instante, viendo más allá de la ropa y la postura asustada. Su saludo, «Buenos días, mija», fue a la vez acogedor y desarmante. Fue la primera palabra amable que Elena escuchó en meses, y el sonido familiar de «mi hija» casi la hizo llorar. La tienda de Inés era un tesoro de aromas y necesidades, con sacos de chiles secos, frijoles, jabón y velas, forrando las estanterías. Inés hizo preguntas suaves mientras juntaba los artículos de Elena. «¿Eres nueva por aquí? ¿Te quedas con don Alejandro?» Las respuestas de Elena fueron monosilábicas y evasivas, pero Inés no insistió. Simplemente sonrió, un gesto que contenía un universo de comprensión, y su toque, al entregar el cambio, se demoró un segundo más, un pequeño acto de solidaridad. La cocina, durante mucho tiempo dormida, se convirtió en su santuario dentro del santuario. El acto de cocinar era un ritual familiar, un lenguaje en el que era fluida y que no requería palabras. El sonido rítmico del cuchillo picando cebollas, el chisporroteo del ajo en aceite caliente y el aroma a cilantro fresco eran una meditación que calmaba su alma atormentada. Encontró viejas ollas de barro y cucharas de madera gastadas, herramientas que se sentían como extensiones de sus propias manos y que la conectaban a un linaje de mujeres que antes que ella habían encontrado consuelo y propósito en la cocina. Por primera vez desde que llegó, sintió una chispa de control, un propósito. El acto de crear era su rebelión silenciosa contra la destrucción que había definido su vida reciente. La cocina era su dominio, el lugar donde podía transformar ingredientes crudos en algo que ofrecía calor y sustento. El primer almuerzo fue un momento de tensión silenciosa. Sirvió a don Alejandro un plato simple de chilaquiles rojos, preparados con una perfección que desmentía su sencillez. Él comió en silencio, su rostro una máscara impenetrable. No hubo elogios, ni una sola palabra de aprecio, pero limpió el plato hasta el último trozo de tortilla empapada en salsa. Para Elena, aquello fue una victoria rotunda. El silencio que se instaló entre ellos era diferente ahora. No estaba vacío, sino lleno de la experiencia compartida de la comida. Él apartó el plato, gruñó un «gracias», casi inaudible, y se retiró a su caparazón de soledad. Sin embargo, algo había cambiado. El aroma de una comida casera había despertado un fantasma en la casa, un recuerdo de un tiempo antes de que el silencio y la tristeza se hubieran apoderado de todo, y una pequeña grieta había aparecido en el muro de su soledad. En un corte abrupto,
La escena cambia a un imponente despacho en una gran casona de la Ciudad de México. Ricardo, el marido de Elena, está de pie junto a un gran escritorio de caoba. Su voz es tranquila, carismática, mientras le dicta un telegrama a un asistente. Habla sobre un asunto personal, refiriéndose a Elena no como una persona, sino como una propiedad valiosa que se ha extraviado. Es sentimental, tradicionalista, dicta él. Busquen en los pueblos pequeños, en los lugares donde todavía creen en Dios y en cuentos de hadas. Su sonrisa no llega a sus ojos de depredador. Para Ricardo, el mundo es un tablero de ajedrez y las personas son peones. La huida de Elena no es una tragedia personal, sino un insulto a su orgullo. La caza es por poder y él saborea el juego que está a punto de comenzar. Elena, ajena a la cacería que se iniciaba, comenzó su propia misión: reclamar la casona de la decadencia. El trabajo era arduo, pero catártico. Retiró las sábanas polvorientas de los muebles, revelando la belleza oculta de la madera tallada. Barrió años de polvo y telarañas, abriendo las pesadas cortinas para dejar que la luz del sol inundara las habitaciones olvidadas. Con cada barrido de la escoba, con cada paño pasado sobre la madera, sentía que también estaba limpiando las telarañas de su propia mente, barriendo el miedo y la inseguridad de sus rincones más oscuros. La casa comenzó a respirar de nuevo, sus amplias habitaciones de techos altos, liberándose lentamente de su mortaja de abandono. Don Alejandro la observaba a distancia, un espectador silencioso de la transformación que ella operaba en su casa y sin darse cuenta en él mismo. Mientras pulía un espejo con un marco de plata oxidada, Elena vio su reflejo y el mundo se detuvo. La imagen en el cristal desencadenó un recuerdo abrumador. El rostro de Ricardo, contorsionado de ira, su voz, un veneno sibilante diciéndole que era inútil, que sus opiniones eran solo ruido, su existencia meramente ornamental para él. El recuerdo fue tan vívido que le faltó el aire y sintió un escalofrío, como si su aliento frío estuviera en su nuca. Dejó caer el paño, las manos temblando incontrolablemente. La mujer glamorosa de las gacetas de sociedad era un fraude. Esta criatura asustada y temblorosa en el espejo polvoriento era la verdad. Luchó por aferrarse al presente, al olor a aceite de limón y a madera vieja, forzando al fantasma de su marido de vuelta a las sombras de su mente, desde donde continuaba atormentándola. Don Alejandro la encontró así, paralizada frente al espejo, el rostro una máscara de terror puro. Él no era un hombre de palabras reconfortantes, su empatía era torpe y práctica. En lugar de preguntar qué pasaba, solo gruñó y señaló una esquina manchada del marco de plata. Le faltó ahí un trozo. Fue su forma brusca de romper el hechizo, de traerla de vuelta del borde del abismo del recuerdo. Empezaba a ver más allá de la trabajadora eficiente y silenciosa. Veía el miedo profundo e indecible que llevaba como una segunda piel. Siendo un hombre que valoraba la privacidad y respetaba los límites, su tristeza palpable comenzaba, sin embargo, a corroer su indiferencia deliberada. Se preguntó qué tipo de hombre sería capaz de poner esa mirada en los ojos de una mujer, una sombra que ni el sol brillante de Oaxaca parecía poder disipar. El mercado semanal se convirtió en una rutina, un punto de anclaje en su nueva vida. Elena se sumergió en la explosión sensorial de colores, olores y sonidos, las pirámides de especias coloridas, el olor a tierra de los productos frescos, el zumbido de las conversaciones y las negociaciones. Aprendió el arte de regatear, su acento del español perdiendo la formalidad vacilante de la ciudad y adquiriendo el ritmo y la cadencia locales. Aunque todavía se sentía una extraña, el ritual de elegir verduras e intercambiar algunas palabras con los vendedores era reconfortante. En un impulso, compró un ramo de cempasúchil,
las flores de un naranja vibrante y las colocó en un jarrón en el vestíbulo. El toque de color fue otro pequeño acto de desafío, otro pedazo de vida inyectado en el corazón moribundo de la casa, una señal de que estaba, lentamente, comenzando a plantar sus propias raíces. La protección de doña Inés se manifestaba de formas sutiles y eficaces. La dueña de la tienda se convirtió en su guardiana silenciosa. Cuando un forastero con buenas botas y un acento de la capital comenzó a hacer demasiadas preguntas sobre la recién llegada que vivía en la casona, Inés se volvió repentinamente vaga y poco servicial. Sus respuestas, un laberinto de evasivas. Más tarde, advirtió a Elena en voz baja: «Ten cuidado, mija. No todos los que sonríen son amigos». Su intuición era un escudo afilado. Había visto mujeres como Elena antes, mujeres huyendo de sombras que solo ellas podían ver. No necesitaba conocer los detalles de la historia para reconocer la trama. Su tienda se convirtió en un puerto seguro, un lugar donde Elena podía demorarse un poco más, absorbiendo el calor maternal y la promesa tácita de solidaridad que emanaba de aquella mujer fuerte, la matriarca no oficial de San Felipe. De vuelta en la Ciudad de México, la paciencia de Ricardo se agotaba. Los informes de sus investigadores, que llegaban por telegrama, no habían arrojado ninguna pista. Su barniz de encanto y sofisticación comenzaba a resquebrajarse. En un acceso de furia privada, golpeó el escritorio con el puño, haciendo temblar un tintero de cristal. La máscara cayó, revelando al monstruo debajo. No se trataba de amor o preocupación. Se trataba de control absoluto y orgullo herido. Ella se había atrevido a desafiarlo, a borrarse de su mundo, y al hacerlo, había infligido un golpe intolerable a su ego colosal. La idea de ser visto como un hombre que no podía controlar a su propia mujer era insoportable. Decidió intensificar la búsqueda, enviando más hombres y más dinero. La iba a encontrar. Una noche cálida, Elena encontró a don Alejandro sentado en el patio, los ojos fijos en la fuente seca, como si pudiera oír el agua que una vez corrió allí. Sin una palabra, ella preparó una taza de café de olla, caliente y perfumado con canela, y se la entregó. Él la aceptó con un asentimiento de cabeza. Se sentaron en silencio mientras el crepúsculo pintaba el cielo con pinceladas de púrpura y naranja. El silencio ya no era incómodo o pesado. Era un espacio compartido, una comunión de soledad. Eran dos almas perdidas encontrando un extraño consuelo en la presencia silenciosa del otro. Fue entonces cuando rompió el silencio, su voz baja y ronca. A mi mujer le encantaba el sonido de esta fuente. Fue la primera confidencia personal que le había hecho, una pequeña grieta abierta en su fortaleza de silencio. Elena comenzó a cuidar de las bugambillas descuidadas como si fueran su propia alma. Regaba sus raíces sedientas, arrancaba las malas hierbas que las ahogaban y guiaba suavemente sus ramas trepadoras a lo largo de las paredes en ruinas. Mientras cuidaba de las plantas, sentía un proceso paralelo desarrollándose dentro de sí misma. Las flores vibrantes, que se empeñaban en florecer contra todo pronóstico, se convirtieron en un espejo de su propia resiliencia naciente. Don Alejandro la observaba desde su ventana, un testigo silencioso de aquel acto de cariño y renacimiento. Veía cómo ella conseguía extraer vida de la tierra seca, cómo su toque gentil traía una explosión de color a la monotonía de la decadencia. La casa estaba cambiando, y la mujer que la estaba cambiando estaba, a su vez, siendo cambiada por ella. La simbiosis era silenciosa, pero profunda. La primera señal de peligro real llegó con el sonido de cascos de caballos, un ritmo extraño y poderoso en la calma del pueblo. Un elegante carruaje oscuro, tirado por dos caballos negros de gran porte, fue visto recorriendo lentamente las calles empedradas. El cochero no era un ranchero local, su librea era de la capital.
El carruaje en sí era un lujo agresivo, una disonancia en el escenario rústico. Doña Inés vio el carruaje desde su tienda y un escalofrío le recorrió la espalda. Lo observó pasar por la iglesia, reducir la velocidad cerca del mercado y luego dar la vuelta al zócalo de nuevo. Era un depredador estudiando el terreno. El vehículo era un heraldo del peligro, la manifestación física del fantasma que atormentaba la mente de Elena, ahora hecho real y aterradoramente cercano. La noticia del carruaje viajó a la velocidad de la luz, como todas las noticias en un pueblo pequeño. Una vecina se lo comentó casualmente a Elena en el mercado. Parece que alguien importante anda buscando algo. La observación inocente golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. La sangre huyó de su rostro. Las paredes cuidadosamente construidas de su nueva vida le parecieron de repente frágiles como el cristal. Corrió de vuelta a la casona, el corazón martilleándole en el pecho, el santuario transformándose de repente en una trampa. Su primer instinto fue el de siempre, coger su pequeño baúl y huir, desaparecer una vez más. Pero, ¿hacia dónde? El mundo parecía encogerse a cada segundo, y los tentáculos de Ricardo parecían infinitamente largos. Don Alejandro la vio regresar, el rostro pálido como la cera, los movimientos frenéticos y asustados. Vio su mirada dispararse hacia el baúl apoyado junto a la puerta de su habitación. Supo, sin necesidad de palabras, que la amenaza que ella temía había llegado. No la cuestionó. En su lugar se plantó en el arco del patio, su presencia una fuerza sólida e inmóvil en medio de su pánico. Era el guardián de la casa y por extensión sentía ahora, era el guardián de ella. Su silencio era una pregunta poderosa. ¿Vas a huir? Sus ojos, una mezcla de su desconfianza habitual y de un nuevo y desconocido sentido de responsabilidad, la siguieron. Había dejado entrar a esa mujer en su vida y con ella había entrado también su problema. Ahora también él tenía una elección que hacer. En su pánico, Elena casi no se percató de la reacción sutil de la comunidad. Los susurros sobre el carruaje no eran solo chismes, eran un sistema de alarma de bajo nivel, una red de vigilancia informal. Personas cuyo nombre apenas conocía le ofrecieron asentimientos de cabeza casi imperceptibles, pero cargados de significado. Doña Inés envió a un muchacho a la casona con una cesta de pan fresco, un gesto simple que gritaba: «Lo sé, te estamos viendo». Esta era una experiencia completamente nueva para Elena. En la ciudad, su lucha había sido invisible, su sufrimiento solitario. Aquí, en este pueblo de extraños, su miedo estaba siendo silenciosamente reconocido y, en cierto modo, compartido. La comunidad era una red compleja, y ella, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en uno de sus hilos. El hombre del carruaje era un investigador privado, uno de los mejores de Ricardo. Se instaló en la única posada del pueblo. Se presentaba como un hacendado en busca de tierras. Era encantador y hacía preguntas aparentemente inocentes, pero sus ojos no perdían nada. Se enteró del solitario don Alejandro y de la mujer misteriosa que ahora cuidaba de su casa. Registró sus idas al mercado, su comportamiento discreto, su costumbre de mantener la cabeza gacha. Envió un telegrama a Ricardo: «Hallada, vive como una reclusa en una vieja hacienda, se hace llamar Ana». El nombre falso confirmó las sospechas de Ricardo y lo llenó de un placer sádico. Se estaba escondiendo. El juego estaba en marcha. Elena sentía que la estaban observando. Era un sentimiento primitivo, el instinto de la presa. Al caminar por el zócalo, sentía un cosquilleo en la nuca. Vio al forastero sentado en un portal, un hombre que desvió la mirada demasiado rápido cuando ella miró en su dirección. El miedo, que se había convertido en un dolor sordo, volvió agudo y punzante. Se apresuró a regresar a la casona, sintiendo las paredes de su santuario más delgadas que nunca.
Le contó a don Alejandro, con la voz apenas un susurro: «Hay un hombre, creo que me está observando». El rostro de don Alejandro se endureció. Asintió lentamente con la cabeza. «Quédate adentro, no vayas al mercado mañana, yo iré». Este momento representó un punto de inflexión significativo. Don Alejandro, el recluso, salió voluntariamente a la comunidad en nombre de ella. Caminó por el mercado, un lugar que había evitado durante años, con una lista de compras escrita con la caligrafía cuidada de Elena. Sintió los ojos de sus vecinos sobre él, su curiosidad despertada. También vio al forastero, el hacendado, sentado en el portal, observándolo todo. Sus miradas se cruzaron por un breve y cargado momento a través de la plaza. Fue un desafío silencioso. Don Alejandro sabía que ese hombre era la fuente del miedo de Elena. Ya no era solo un arrendador. Se había convertido en un protector, un papel que nunca buscó, pero al que ahora no podía renunciar. En su imponente despacho, Ricardo se divertía con los telegramas. El viejo actuando como su guardaespaldas, la mujer silenciosa escondida en la casa. Era patético, provinciano. Decidió jugar con ellos, dio instrucciones a su hombre para que hiciera su presencia más obvia, para que supieran que habían sido encontrados. Quería verlos retorcerse, quería apretar lentamente la red, saborear su miedo antes de descender a reclamar lo que era suyo. Ya no se trataba solo de recuperar a Elena, se trataba de castigarla por su desafío. El tormento psicológico era tan importante para él como la recaptura física. Era una lección que necesitaba enseñarle. El investigador comenzó su campaña de terror sutil. Pasaba a caballo lentamente frente a la casona varias veces al día. Su montura, un magnífico animal que contrastaba con los caballos de trabajo del pueblo. Dejaba su elegante carruaje estacionado a la vista, al final de la calle. Entablaba conversación con los vecinos, preguntando sobre la historia de la casa, sobre el anciano que vivía allí. Quería que Elena supiera que él sabía dónde estaba, que su santuario había sido violado. La casa, antes una fortaleza, ahora se sentía como una pecera. Elena observaba desde detrás de las cortinas, prisionera en su propio refugio. La presencia constante del forastero, un recordatorio del alcance ineludible de Ricardo. Una noche, en un intento de distraerla, don Alejandro comenzó a hablar de su difunta esposa, Sofía. Señaló un daguerrotipo descolorido en la repisa de la chimenea. Habló de su amor por la música, por el baile, por los colores vibrantes de las bugambillas que ella había plantado. Reveló que la casa había caído en el silencio y la decadencia, porque no podía soportar su vitalidad sin ella. Al compartir su propio dolor, le dio a Elena un regalo profundo, la comprensión de que no era la única en esa casa atormentada por el pasado. Su vulnerabilidad creó un nuevo y más profundo vínculo entre ellos. Él no era solo un protector, era un compañero, sobreviviente de la pérdida, un hombre que entendía lo que significaba que el color fuera drenado de tu mundo. Envalentonada por su confesión, Elena compartió un trozo de su propia historia. No mencionó a Ricardo por su nombre, pero habló de una vida en la que sus opiniones eran silenciadas y sus pasiones descartadas como triviales. Habló de su amor por la cocina, cómo era lo único que era verdaderamente suyo, una forma de expresión en una vida de supresión. Le contó sobre su abuela en Oaxaca, que le había enseñado a cocinar, conectando sus habilidades con esta misma tierra. Le explicó que cocinar para él no era solo un trabajo, era un acto de reclamar su propia identidad, la parte de ella que Ricardo había intentado borrar. La cocina era su rebelión. Unos días después, un viajero que pernoctó en la casona dejó olvidada una gaceta de la Ciudad de México. Mientras don Alejandro limpiaba la habitación, sus ojos se posaron en la página de Sociedad. Bajo el titular de una gala de caridad, había un fino grabado,
un retrato del sonriente y carismático político Ricardo Vargas, con el brazo alrededor de su bella esposa. Era Elena. El nombre en el pie de imprenta era otro, pero el rostro, hábilmente dibujado, era inconfundible. Todas las piezas encajaron de repente: el miedo de ella, el escondite, el forastero del carruaje elegante. El problema que él había sospechado era mucho mayor y más peligroso de lo que jamás había imaginado. Una oleada de ira y traición recorrió a don Alejandro. Había albergado a una fugitiva, la esposa de un hombre poderoso y peligroso. Se había puesto a sí mismo y a su casa en riesgo por una mujer a la que ni siquiera conocía de verdad. Irrumpió en la cocina, con la gaceta arrugada en la mano. La arrojó sobre la mesa frente a ella, su voz un gruñido bajo y furioso. «¿Quién es usted?» Elena miró el grabado, su propio rostro sonriente y vacío junto al monstruo de su vida. La sangre huyó de su rostro. No había a dónde correr. Era el momento de la verdad, el momento en que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de implosionar bajo el peso de esa única imagen impresa. Acorralada y temblando, Elena levantó la vista de la gaceta y se enfrentó a la mirada furiosa de don Alejandro. Su primer instinto fue negarlo, huir, desaparecer, pero estaba cansada de huir. Respiró hondo y con una voz que era poco más que un susurro, pero que resonaba con el peso de años de sufrimiento, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Ese hombre, él no. Es mi esposo, es mi dueño». La honestidad brutal de su confesión, el dolor crudo contenido en esa simple frase, hizo añicos la ira de don Alejandro como un cristal. Atravesó la política, el peligro y el miedo, y lo golpeó a un nivel fundamental y humano. Don Alejandro miró a la mujer que tenía delante, ya no una extraña con un secreto, sino una víctima que desnudaba su alma. Vio los años de terror detrás de sus ojos. Miró la gaceta al depredador sonriente en el grabado. En ese instante tomó una decisión. Su machismo arraigado, su orgullo y su sentido del honor fueron recalibrados. Proteger a una mujer de su dueño no era una cuestión de riesgo, era una cuestión de deber. Lentamente dobló la gaceta y la colocó sobre las brasas del fogón de leña. Observó cómo la imagen de Ricardo Vargas se ennegrecía y se convertía en cenizas. «Aquí, en esta casa, nadie es dueño de nadie», dijo firmemente. Se formó una nueva alianza, ahora abierta y declarada. La dinámica cambió de un pacto silencioso y tácito a una asociación consciente. Ya no eran solo un patrón y su ama de llaves. Eran dos camaradas preparándose para un asedio. Empezaron a hablar de estrategia. Elena describió la naturaleza obsesiva de Ricardo, su orgullo desmedido, su necesidad de control absoluto. Don Alejandro, usando su conocimiento profundo del pueblo y su gente, comenzó a formular un plan. Conocía las calles estrechas, los callejones escondidos, la lealtad de sus vecinos. Ya no solo estaba protegiendo su casa, estaba defendiendo su territorio, y Elena ahora era parte de ese territorio. El miedo seguía presente, pero ahora estaba mezclado con una nueva y fría determinación. Don Alejandro visitó a doña Inés. No compartió todos los detalles, pero le contó lo suficiente. Habló de un hombre poderoso de la ciudad que pensaba que podía venir a San Felipe y llevarse lo que no era suyo. Habló de proteger a uno de los suyos. Doña Inés escuchó, sus ojos agudos, asintiendo lentamente. «No te preocupes, Alejandro. Este pueblo sabe cómo cuidar de los suyos. Ese Catrín de la ciudad descubrirá que nuestros muros son más altos de lo que parecen». Ella comenzó a correr la voz discretamente, no como un chisme, sino como un llamado a las armas. La protección pasiva de la comunidad estaba a punto de convertirse en una defensa activa y feroz. El pueblo se preparaba para el Día de Muertos. Las calles se estaban adornando con flores de cempasúchil y el aroma a pan de muerto flotaba en el aire. Esta época
del año es sagrada en Oaxaca, un tiempo en que el velo entre los mundos se vuelve más delgado y los espíritus de los antepasados regresan para visitar a los vivos. La atmósfera festiva creaba un marcado contraste con la creciente sensación de pavor. Elena y don Alejandro sabían que el caos y las multitudes del festival proporcionarían la cobertura perfecta para que Ricardo hiciera su jugada. La celebración más sagrada del año estaba destinada a convertirse en el escenario de su confrontación. En final, una batalla entre la vida y la muerte, el pasado y el futuro. Sabiendo que la confrontación era inminente, algo dentro de Elena cambió. El terror seguía allí, pero ya no era paralizante. Se había forjado en una resolución fría y dura. Ahora conocía la casona íntimamente. Cada tabla del suelo que crujía, cada pomo de puerta suelto, cada rincón lleno de sombras. Conocía su disposición laberíntica mejor que nadie. Esta casa era su santuario, su fortaleza, y usaría su conocimiento como un arma. Ya no era la mujer tímida que llegó rogando por un lugar donde quedarse. Era la guardiana de la casa, su defensora. Era una mujer preparándose para luchar por su hogar y su vida, con una inteligencia que su opresor siempre había subestimado. En la víspera del Día de Muertos, Ricardo llegó a San Felipe. No vino en un carruaje llamativo, sino a caballo, un magnífico animal negro que se movía con una arrogancia similar a la de su jinete, deslizándose en el pueblo al amparo de los preparativos del festival. Se alojó en la misma posada que su investigador. Estaba tranquilo, confiado, saboreando los momentos finales de la caza. Quería confrontarla él mismo, ver el miedo en sus ojos, arrastrarla personalmente de su patético escondite. Vio el pueblo decorado para el festival, los alegres preparativos de la gente sencilla, y se burló del color local. Se sentía como un dios descendiendo del Olimpo para recuperar a una ninfa descarriada. En el momento en que Ricardo se registró en la posada, la noticia llegó a doña Inés. La esposa del posadero era su prima. La descripción del hombre bien vestido y arrogante de la capital coincidía con lo que Alejandro le había contado. Inés envió a un muchacho a la casona con un mensaje codificado escondido en una cesta de pan dulce. El gallo principal ha llegado al gallinero. El mensaje era claro. El acto final estaba a punto de comenzar. Don Alejandro echó el último cerrojo y un pesado silencio descendió sobre la casa. La calma antes de la tormenta. Los sonidos festivos del pueblo exterior solo amplificaban el sofocante silencio interior, un silencio lleno de expectación y miedo. Elena y don Alejandro se sentaron a la mesa de la cocina, el corazón de la casa. No tenían pistolas ni guardias. Sus armas eran el conocimiento y el coraje. El plan de Elena no era luchar contra Ricardo con fuerza, sino con inteligencia, usando aquello que él siempre había menospreciado en ella. Usaría la propia casa como una trampa. Explicó la distribución, los pasillos oscuros, los puntos débiles, los lugares para esconderse. Don Alejandro escuchó atentamente, añadiendo su propio conocimiento de los secretos antiguos y olvidados de la casa. Una tabla suelta aquí, una puerta que solo se cerraba con llave por fuera allá. Era un plan desesperado y arriesgado, su única oportunidad. La tensión es insoportable. Elena está a punto de enfrentar al monstruo de su pasado, no como una víctima, sino como una estratega. Lucha por más que solo su libertad. Lucha por su alma, por el derecho a su propia vida en el santuario que ha construido con sus propias manos. Esta es una batalla entre la fuerza bruta y la inteligencia resiliente, entre el poder opresivo y la fuerza de la comunidad. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Cómo te defenderías cuando te acorralan? Comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Tu participación nos ayuda a contar más historias como esta, historias de valentía silenciosa contra probabilidades imposibles.
Al caer la noche y con las celebraciones del Día de Muertos comenzando en serio en las calles, Elena y don Alejandro prepararon la casona. Movieron muebles, creando obstáculos en algunos pasillos y caminos despejados en otros. Colocaron velas en lugares específicos, diseñando un paisaje de luz y sombra para confundir y desorientar a un intruso. Estaban coreografiando una danza mortal. La casa ya no era solo un hogar, era un escenario, un laberinto, un arma. Cada objeto, cada pasillo tenía un propósito en la confrontación que se avecinaba. El aire estaba denso de anticipación y del olor a cempasúchil y cera derretida, una extraña mezcla de lo sagrado y lo profano. En el último momento de silencio antes de la confrontación, Elena se quedó en el patio central, mirando las bugambillas, sus flores púrpuras casi negras a la luz de la luna. Tocó un pétalo, sintiendo su textura aterciopelada. Había encontrado su lugar. Ya no era un fantasma. Tenía raíces aquí, en esta casa, en este pueblo. Pasara lo que pasara a continuación, había conocido un momento de paz, un momento de pertenencia. Dijo una oración silenciosa, no a la Virgen de Guadalupe, sino al espíritu de la propia casa y a la memoria de Sofía, la mujer que había plantado esas flores por primera vez. Estaba lista. Que viniera. El ruido del festival afuera es un rugido ensordecedor de cohetes, música y risas, una muralla de sonido que aísla la casona, convirtiéndola en una isla de silencio, en un mar de celebración. En el interior, los únicos sonidos son los latidos frenéticos del corazón de Elena y el crujido de una tabla del suelo en el piso de arriba, donde don Alejandro vigila. Entonces, un nuevo sonido corta el silencio, un clic metálico y agudo en la puerta principal. No es el sonido de una llave, es el sonido de una cerradura siendo forzada. Él está aquí. El momento ha llegado. Elena se aplana contra la pared fría en las sombras del vestíbulo, la respiración contenida en su pecho, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. La pesada puerta se abre, revelando la silueta de Ricardo contra las luces parpadeantes de la calle. Entra, sus movimientos confiados, arrogantes, como un actor subiendo al escenario. No llama su nombre, simplemente se queda allí, respirando el aire de la casa como si estuviera saboreando el miedo de ella. Viste impecablemente con ropa oscura, un depredador en su elemento. Los sonidos festivos de afuera parecen morir en el momento en que cruza el umbral, como si la propia casa contuviera la respiración. Cierra la puerta suavemente detrás de él, sumiendo el vestíbulo en una oscuridad casi total, rota solo por una única vela que Elena había colocado al final del pasillo. No solo está entrando en una casa, está entrando en su trampa. «Elena», dice él. Su voz una caricia baja y suave que se desliza por la oscuridad. Es la voz de sus pesadillas, tranquila y posesiva. Sé que estás aquí. Este juego del escondite ha terminado. Fue divertido durante un tiempo, pero es hora de volver a casa. Da unos pasos hacia adelante, sus botas caras casi sin hacer ruido sobre el suelo de piedra. Está jugando con ella, disfrutando del poder del momento. Para él, este es el movimiento final y satisfactorio en un juego que ya ha ganado. Espera que ella se desmorone, que aparezca ante él, llorando y derrotada. Subestima fatalmente a la mujer en la que se ha convertido en su ausencia, la fuerza que ha extraído de estos viejos muros. Desde su posición en el rellano superior, don Alejandro deja caer un libro pequeño y pesado sobre el suelo de madera de una habitación en el extremo opuesto de la casa. El fuerte golpe resuena por la silenciosa casona. La cabeza de Ricardo se gira bruscamente en esa dirección, su confianza momentáneamente sacudida por el ruido inesperado. Pensaba que estaba tratando con una mujer asustada y sola. La posibilidad de un cómplice le irrita. «¿Quién está ahí?», grita, su voz más áspera ahora, perdiendo su tono sedoso. «No importa,
No puedes esconderte de mí en este mausoleo polvoriento. Se mueve hacia la escalera, alejado del escondite de Elena, siguiendo el sonido tal como lo habían planeado. Mientras Ricardo comienza a subir las escaleras, Elena se desliza de su escondite y se mueve silenciosamente hacia la parte trasera de la casa, hacia la cocina. Este es su territorio. Los pasillos son un laberinto que ahora conoce de memoria. Se mueve a través de las sombras como un fantasma, sus pies descalzos sin hacer ningún sonido. El miedo es un fuego frío en sus venas, pero la alimenta, agudiza sus sentidos. Ya no es solo una presa, es una cazadora por derecho propio, atrayendo al depredador más profundamente en una red de su propio diseño. Cada paso es un riesgo, cada sombra una posible traición, pero sigue moviéndose, su mente enfocada en la siguiente fase del plan. Ricardo llega a lo alto de las escaleras y encuentra el piso superior oscuro y silencioso. El ruido fue un truco. Una oleada de furia lo recorre. Están jugando con él. Su ira lo vuelve imprudente. Comienza a moverse más rápido, más descuidadamente, abriendo puertas, registrando habitaciones con una impaciencia creciente. Es un toro en una tienda de porcelana, su arrogancia cegándolo a las sutilezas de su entorno. Está acostumbrado a un mundo que se pliega a su voluntad, y esta casa, con su desafío silencioso, lo enfurece. Abre una puerta de una patada, el sonido haciendo eco de su frustración, revelando nada más que una habitación llena de muebles cubiertos por sábanas. Elena, ahora en la cocina, enciende una pequeña lámpara de aceite. La luz parpadeante es un faro. Sabe que él eventualmente registrará toda la casa y encontrará su camino hasta aquí, hasta su corazón. Oye sus pasos arriba, pesados y enojados. Don Alejandro se ha retirado a una habitación segura, su parte en la distracción inicial completa. Ahora todo depende de ella. Se para junto a la pesada mesa de madera, la lámpara proyectando longas sombras danzantes en las paredes. Ya no se está escondiendo, está esperando. Ha elegido este terreno para la confrontación final. Aquí, rodeada de las herramientas de su propia identidad recuperada, enfrentará a su demonio. Finalmente, Ricardo desciende por la escalera de servicio que lleva a la cocina. Ve la luz y una sonrisa cruel y triunfante se extiende por su rostro. La ve de pie allí, sola. Ahí estás, dice, su voz goteando una victoria condescendiente. ¿Realmente pensaste que esta patética fortaleza podría mantenerme fuera? Avanza hacia ella, confiado y amenazador. Nuestro juego ha terminado, querida. Me has causado muchos problemas. Te arrepentirás de eso. Está tan concentrado en ella, en su premio, que no se da cuenta de los detalles de la habitación, de los sutiles preparativos que ella ha hecho. Elena no se inmuta. Lo mira directamente a los ojos, su mirada firme. Esta es mi casa, Ricardo. No eres bienvenido aquí. Su voz es tranquila pero firme, desprovista del miedo que él esperaba. La fuerza en su tono lo sorprende. Lo desequilibra por una fracción de segundo. No es la voz de la esposa tímida y sumisa que conocía. Esta es una extraña. Este desafío, esta valentía inesperada, lo enfurece más que la propia persecución. ¿Quién es esta mujer? Tu casa, se burla, dando otro paso más cerca. No tienes nada, no eres nada sin mí. Te lo recordaré. Cuando él se abalanza para agarrarla, Elena empuja la pesada mesa de la cocina con todas sus fuerzas. Se desliza sobre el liso suelo de 1900. Piedra, sus patas cubiertas con el aceite que ella había derramado antes. El movimiento inesperado pilla a Ricardo por sorpresa. Tropieza, sus pies resbalando en el suelo resbaladizo. No cae, pero queda momentáneamente desequilibrado, su impulso hacia adelante frustrado. Es una pequeña victoria, pero es suficiente. En esa fracción de segundo, Elena pasa corriendo a su lado, cogiendo la lámpara de aceite al pasar, y sale de la cocina hacia el oscuro y laberíntico pasillo que conduce al patio,
central, sumiendo la cocina de nuevo en la oscuridad tras ella. Ricardo ruge de frustración, su ira ahora al rojo vivo. Se esfuerza por agarrarse al suelo aceitoso y corre tras ella en la oscuridad, guiado solo por la tenue y lejana luz de la lámpara. Ahora está completamente en su mundo, un laberinto de su propia creación. El pasillo es estrecho y sinuoso. Corre a ciegas, su rabia anulando su razón. Afuera, una andanada de cohetes explota, el sonido cubriendo cualquier ruido que hagan, los destellos de luz a través de las altas ventanas, iluminando momentáneamente la persecución en duros y aterradores flashes. Él es más rápido, más fuerte, pero ella tiene la ventaja del conocimiento. Conoce cada curva, cada obstáculo. Elena lo conduce al patio central, coloca la lámpara en el borde de la fuente seca y trepa al otro lado, poniendo la estructura entre ellos. «No puedes escapar, Elena», gruñe él, rodeando la fuente, sus ojos fijos en ella. Es como un lobo acorralando a una oveja, pero Elena no es una oveja. «No estoy tratando de escapar», dice ella, su voz firme, su respiración agitada por la carrera. «Estoy tratando de que te vayas». Esta declaración, tan simple y a la vez tan poderosa, es el desafío definitivo. Ella no es su propiedad para ser capturada. Es una persona soberana exigiendo que abandone su territorio. Se abalanza a través de la fuente para agarrarla, pero su pie aterriza en un montón de hojas secas y sueltas que ella había colocado cuidadosamente sobre una sección del suelo del patio. Debajo de las hojas no hay suelo sólido, sino la cubierta podrida y debilitada de una vieja y profunda cisterna que don Alejandro le había señalado. La madera se astilla y se agrieta bajo su peso. Con un grito de sorpresa e ira, Ricardo se hunde. La caída no es lo suficientemente profunda como para matarlo, pero aterriza con fuerza en el agua fría y fangosa del fondo de la cisterna, su pierna torcida en un ángulo antinatural. Un crujido seco resuena en el patio, el sonido de un hueso rompiéndose. Elena se para al borde de la cisterna rota, mirándolo. Está atrapado, herido, su ropa fina empapada en agua maloliente. Él la mira desde abajo, su rostro una máscara de incredulidad y odio puro. Ha sido derrotado, no por la fuerza, sino por la inteligencia que tan arrogantemente había despreciado. Ella, la mujer silenciosa y ornamental, había sido más lista que él. Había usado su conocimiento íntimo de su santuario, su hogar, para atraparlo. Sostiene la lámpara en alto, su luz iluminando su forma patética y atrapada. La dinámica de poder se ha invertido total y completamente. Ella tiene el control. De repente, el patio se inunda de luz, no de la lámpara de Elena, sino de docenas de velas y faroles. Don Alejandro está en la entrada del patio y detrás de él está la gente de San Felipe. Doña Inés está al frente, su rostro severo. El carnicero, el panadero, los vecinos silenciosos, todos están allí. Sus rostros iluminados por las llamas que portan, forman un muro silencioso y amenazador de comunidad. Oyeron el estruendo, el grito y vinieron. No están aquí para presenciar, están aquí para hacer cumplir el veredicto. Son los guardianes de la paz del pueblo y él la ha perturbado. Ricardo mira hacia arriba, al mar de rostros silenciosos y acusadores. Su poder, su dinero, su influencia no significan nada aquí. Es solo un hombre rico de la ciudad, un intruso que ha hecho daño a uno de los suyos. Intenta reafirmar su autoridad, su voz una patética mezcla de amenaza y súplica. «No saben quién soy, haré que los arresten a todos, ayúdenme a salir de aquí». Sus palabras son recibidas con un silencio de piedra. El único sonido es la música festiva que todavía suena a lo lejos y el goteo del agua fangosa de su cuerpo atrapado. Está total y completamente solo, despojado de todo su poder. Don Alejandro da un paso adelante. Mira a Ricardo, su rostro una máscara de frío desprecio.
No le dice nada, simplemente mira a Elena, que sigue de pie al borde de la cisterna, su rostro surcado de lágrimas y suciedad, pero sus ojos claros y fuertes. Le da un lento y deliberado asentimiento. Es un asentimiento de respeto, de reconocimiento. Ella ha ganado, ha defendido su hogar. Doña Inés se acerca a Elena, poniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. La comunidad se erige como un muro silencioso e infranqueable. Su mensaje claro: esta mujer es una de nosotros. Tú no eres bienvenido aquí. Tu reinado de terror ha terminado. Las secuelas del enfrentamiento son tan tranquilas como el clímax fue ruidoso en su silencio. La gente del pueblo no recurre a la violencia. Su poder reside en su desaprobación colectiva, una fuerza más potente que cualquier amenaza física. Dos de los hombres más fuertes del pueblo, guiados por don Alejandro, bajan una cuerda a la cisterna. Sacan a un Ricardo farfullante y tiritando del agua fangosa. Está humillado, su traje caro arruinado, su pierna claramente rota. Intenta reunir alguna semblanza de su antigua autoridad, pero sus amenazas son gemidos vacíos y patéticos frente al frente silencioso y unificado de la comunidad. Lo escoltan sin una palabra hasta su caballo, una procesión silenciosa de exilio. Doña Inés lleva a una Elena todavía temblorosa de vuelta a la cocina, lejos de la escena. La sienta a la pesada mesa de madera, la misma mesa que había sido un arma momentos antes. Prepara un té fuerte y dulce, con hierbas destinadas a calmar el espíritu. No hace preguntas ni exige explicaciones. Simplemente atiende a Elena, limpiando la suciedad de su rostro con un paño cálido y húmedo. Este simple y maternal acto de cuidado es más curativo de lo que cualquier palabra podría ser. En el calor tranquilo de la cocina, rodeada de los familiares aromas de canela y manzanilla, Elena finalmente permite que las lágrimas caigan. Lágrimas no de miedo, sino de catarsis, y del final de un largo y doloroso pesadelo. Don Alejandro gestiona la salida de Ricardo con una sombría eficiencia. Le deja claro al hombre derrotado que debe abandonar San Felipe inmediatamente y no volver jamás. No hay nada para usted aquí, dice, su voz baja y final. El investigador, que había estado observando desde la distancia, recoge rápidamente sus cosas y desaparece de la posada, comprendiendo que su trabajo ha terminado. La comunidad observa cómo Ricardo, montado a duras penas en su caballo y guiado por su escarmentado empleado, se aleja del pueblo, desapareciendo en la noche. Es una expulsión, un rechazo silencioso pero firme de la violencia y la arrogancia que él representaba. El pueblo reclama su paz. El Día de Muertos continúa, pero su significado ha cambiado para aquellos en la casona. La celebración ya no es solo para honrar a los antepasados, es para celebrar la supervivencia y el triunfo de la comunidad. Don Alejandro, por primera vez en años, construye una pequeña ofrenda en el patio. Coloca un daguerrotipo de su esposa, Sofía, rodeado de cempasúchil, sus comidas favoritas y un vaso de agua para saciar la sed de su espíritu. Luego, silenciosamente, añade un pequeño trozo de pan de muerto recién horneado, colocándolo ligeramente separado de los otros artículos. Es una ofrenda silenciosa no solo a su esposa, sino al espíritu de la propia casa y a la nueva vida que se le ha devuelto. Elena, al observarlo, comprende el gesto, añade su propia ofrenda al altar, una única y perfecta flor de bugambilla morada. Representa su propio renacimiento, su conexión con este lugar que se ha convertido en su santuario. Es un símbolo de la belleza que puede florecer de la ruina, de la resiliencia que encontró dentro de sí misma y en las paredes desmoronadas de la casa. Al colocar la flor en el altar, siente una profunda sensación de paz instalarse sobre ella. Los fantasmas de su pasado no han sido desterrados por completo, pero ya no tienen poder sobre ella. Finalmente, es libre para llorar su antigua vida
y abrazar la nueva. En las semanas siguientes, el ritmo de la vida en la casona encuentra una nueva normalidad. El silencio es diferente ahora. No nace de la soledad y el duelo, sino de la comodidad y el entendimiento mutuo. Elena y don Alejandro continúan su rutina, pero está impregnada de un nuevo calor. Hablan más, compartiendo historias de sus pasados, llenando las habitaciones antes vacías con conversaciones tranquilas y risas ocasionales y suaves. La casa se siente completa. Sus dos habitantes solitarios, habiendo encontrado el uno en el otro, una familia improbable. Los roles de patrón y sirvienta se han disuelto por completo, reemplazados por una amistad profunda y duradera, construida sobre el trauma compartido y el respeto mutuo. El estatus de Elena en el pueblo se solidifica. Ya no es la misteriosa forastera, sino nuestra Elena. Cuando camina por el mercado, es recibida con sonrisas genuinas y abrazos cálalos. Las mujeres comparten recetas con ella y los hombres la tratan con una deferencia respetuosa. Se ha ganado su lugar no por asimilación, sino por un acto de valentía que resonó con los valores centrales del pueblo: defender el propio hogar y proteger a los suyos. Es un testimonio vivo de su fuerza colectiva. Aprende los nombres de los hijos de todos, las historias detrás de los lugares emblemáticos del pueblo, convirtiéndose lentamente en parte de su historia viva. Un día, una carta llega a través del servicio de posta. Es de un abogado de la Ciudad de México. Es una petición de divorcio, presentada por Ricardo. Los términos son duros y punitivos. Ella no se queda con nada. Ricardo, en su acto final de venganza mezquina, intenta borrarla legal y financieramente. Elena lee la carta y, en lugar de miedo, siente una profunda sensación de ligereza. Él puede quedarse con el dinero, el estatus, el nombre. No puede quitarle su libertad ni su hogar. Firma los papeles sin dudarlo, con una claridad que nunca antes había sentido. No es una derrota, sino la ruptura final de un vínculo tóxico, una firma que confirma su liberación. Con los pequeños ahorros que ha acumulado y un préstamo de un sorprendentemente dispuesto don Alejandro, Elena decide empezar un pequeño negocio. Comienza a vender sus complejas comidas tradicionales: pasta de mole, salsas especiales, frutas en conserva, en el mercado semanal. Monta un pequeño puesto decorado con flores de bugambilla. Su cocina, antes un acto privado de rebelión y supervivencia, se convierte en una celebración pública de su identidad y talento. La gente de San Felipe e incluso algunos viajeros curiosos acuden en masa a su puesto, atraídos por los increíbles aromas y la historia de la mujer que lo atiende. Es una empresa pequeña, pero profundamente significativa. La propia casona continúa sanando junto a sus habitantes. Don Alejandro, con el aliento de Elena, comienza a hacer reparaciones. Arreglan el tejado que gotea, repintan una pared descolorida y, lo más importante, arreglan la fuente en el patio central. El día que la encienden, el sonido del agua corriendo llena la casa por primera vez en décadas. Es el sonido de la vida, de la circulación, de un corazón largamente dormido latiendo una vez más. Se sientan juntos en el patio, escuchando la suave música del agua, un símbolo de su victoria compartida sobre el silencio y la decadencia que una vez definieron sus vidas. Elena nunca pierde la mirada tranquila y vigilante, pero ya no está dominada por el miedo. Se ha transformado en una mirada de serena conciencia. Ha aprendido que la verdadera seguridad no consiste en construir muros lo suficientemente altos para mantener el mundo fuera, sino en cultivar una comunidad lo suficientemente fuerte para estar a tu lado. Su santuario no es solo la piedra de la casona, sino la red de relaciones que ha tejido en San Felipe. Comprende que su pasado siempre será parte de su historia, una cicatriz que atestigua la herida que sobrevivió, pero ya no define su futuro.
La escena final tiene lugar meses después, durante otro festival del 1900 y pueblo. La casona ya no es un monolito oscuro y silencioso. Sus puertas están abiertas y el patio está lleno de vecinos que han venido a celebrar con don Alejandro y Elena. Un guitarrista toca suavemente en un rincón. El aire está lleno del aroma de la cocina de Elena y del feliz parloteo de los amigos. La casa está viva, respirando, cumpliendo su propósito como lugar de reunión y refugio. Se ha convertido en un verdadero hogar, un corazón para la comunidad, tal como lo fue en los días de Sofía. Elena está junto a la fuente, ahora rodeada de plantas exuberantes, observando la escena. Don Alejandro se acerca y se para a su lado. Él mira la vida vibrante que llena su hogar y luego a ella. «Le habrías gustado a Sofía», dice, «el mayor cumplido que es capaz de dar». Elena sonríe, una sonrisa genuina y radiante que llega a sus ojos. Ya no se esconde, está en casa, está arraigada. Las bugambillas trepan por las paredes, sus flores un motín de color, un testimonio de la resiliencia de la vida en una tierra donde las raíces son profundas. La historia de Elena es un testimonio de que un hogar no es solo un lugar, sino un estado de ser, un santuario que construimos con valentía y comunidad. Su lucha no fue solo contra un hombre, sino contra el miedo que él representaba. Encontró su fuerza no en la violencia, sino en la inteligencia, la tradición y la silenciosa solidaridad de los demás. ¿Crees que la verdadera fortaleza reside en la comunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal para más relatos de resiliencia y redención. Tu apoyo nos permite seguir celebrando el poder del espíritu humano.